Muchas gracias. La trata de personas es el segundo negocio ilícito más rentable del planeta, solo detrás del narcotráfico. Se reportan por Naciones Unidas ganancias de tan infame procedencia por más de 35,000 millones de dólares americanos al año, y de ahí su enorme potencial dañino, su atractivo para muchas empresas criminales y su capacidad de movimiento global y la complejidad para su prevención y erradicación. Se calcula que cada año se dedican a esta criminalidad más de 800,000 personas a lo largo y ancho de la Tierra. Se han identificado por las agencias internacionales más de 2,5 millones de personas víctimas de esta práctica tan cruel y devastadora, pero bajo la circunstancia de que la cifra negra en esto es muy notable, pues se calcula que se identifica solo a una víctima por cada 20 realmente sometidas al crimen organizado para sus propósitos. Así las cosas, cerca de la mitad de las víctimas son explotadas para el comercio sexual y poco más del 35% se dedican a la explotación laboral en diferentes formas de servidumbre e incluso de esclavitud. Y del total victimizado, solo el 15% se trata de varones mayores de edad, pues las mujeres adultas comprenden más del 60% de personas explotadas y son niñas y niños menores de 15 años de edad, el resto de personas que sufren esa acción tan atroz e intolerable. Prácticamente todas las naciones del mundo, más de 198 países, reportan problemas relacionados de diversas maneras con la trata de personas. Es en realidad una terrible manifestación de los procesos de globalización en los que vivimos desde hace ya varios lustros. Aclaro que se utilizan términos como globalización, internacionalización, transnacionalización o universalización indiscriminadamente para referir el fenómeno de la mundialización. En realidad se ha tratado con esas expresiones variadas y dispersas además, pero muy equívocas, de reconocer el fin del gueto nacional, la porosidad de las fronteras y la interdependencia más o menos relevante de los fenómenos sociales, entre los que desde luego se inscribe con toda puntualidad y alto sentido de la prioridad la delincuencia organizada. Esto fragiliza fronteras, divide a las antiguas comunidades nacionales y con ello se da un primer factor de la mundialización. El individuo deja de reivindicar su asidera de Estado nacional y se refugia o se acerca al menos a identidades múltiples, móviles, volátiles y cada vez menos territoriales. Por supuesto que quienes más colaboran a la prosperidad de este acontecer son el progreso tecnológico, el de las comunicaciones, el de las nuevas estrategias empresariales, sin olvidar los cambios económicos formales o informales, los desplazamientos migratorios, la difusión rápida y penetrante de ideas o modelos a escala mundial. Todo esto y más transgrede las convenciones hasta hoy conocidas de la geografía política. Así parece que trascendemos en esta hora del mundo de una organización consensual de instituciones y gobiernos a otra desconectada de esos consensos que parecían firmes y totalmente espontánea y más convenida y sustentada en los intereses de aquellos protagonistas civiles y anónimos y muchas veces y no del Estado como debiera ser. Es evidente que ese nuevo orden no solo trastoca al viejo sistema de convenciones y soberanías, soslayando sus potencialidades, reglas y convenciones institucionales y genera conflictos y tensiones que tenemos que resolver. En este nuevo orden, eminentemente sociológico, se inscribe prepotente, emboscada, agresiva, la nueva delincuencia que se solaza de esta forma de concebir las interrelaciones de la humanidad. En ese contexto novedoso, aún inexplorado, se presenta con gran virulencia todo tipo de tráfico que comprende desde mercancías, drogas, armas, obras de arte, vehículos, recursos como los tráficos con ayudas humanitarias y por supuesto de personas en el tráfico de indocumentados y en la trata para la explotación de distinto tipo. En México vivimos una especial condición de nuestra geografía política. Estamos en la inmediata periferia de la sociedad más rica del planeta, más exuberante en recursos y apetitos de toda clase,
y por ello de una alta demanda de bienes y servicios y desde luego de personas. Nuestro problema de trata de personas está resuelto en nuestro orden normativo. Tenemos buenas leyes obtenidas en los últimos tiempos y nos atenemos a las regulaciones y recomendaciones internacionales más adecuadas. Cumplimos con lo que debemos hacer. Pero nuestra realidad fáctica, ya no jurídica, acusa datos que nos previenen y nos alertan. A pesar del progreso legislativo mencionado, todavía hay muy pocos fallos condenatorios en algunas partes de México y en el mundo. Solo 4 de cada 10 países comunicaron que habían registrado 10 o más fallos condenatorios por año y casi el 15% no habían registrado un solo asunto en ninguno, ni uno solo en lo absoluto. Por lo general, el panorama mundial de la respuesta en materia de justicia penal se ha mantenido estable en los últimos años. Menos países están comunicando aumentos del número de fallos condenatorios, que sigue siendo, y así lo tenemos que reconocer, todos los países del mundo, es muy bajo. Esto puede ser reflejo de las dificultades de los sistemas de justicia penal para hacer frente de manera adecuada a la trata de personas. En México se empiezan a vislumbrar avances importantes. Se han sumado esfuerzos de los sistemas de justicia federal y local. Hemos sumado esfuerzos en las dos esferas. Del año 2009 al 2015, las sentencias para este delito emitidas fueron 570, de las cuales 551 fueron dictadas por las entidades federativas y 19 por la Federación. De ese total, la Ciudad de México es la entidad que más sentencias ha dictado en ese periodo, con un total de 211, lo que representa el 38% respecto del total de las sentencias dictadas a nivel nacional en el fuero común. Por lo menos el 72% de sentencias fueron condenatorias. Las personas sentenciadas fueron 733 y el número de víctimas involucradas en estos delitos casi llegaron a 1000. Por eso, hoy por hoy, podemos anunciar con la mayor contundencia que después de los Estados Unidos, a quienes se les reconoce su enorme esfuerzo, somos el país que más sentencias hemos dictado prácticamente en el mundo, y solo las emitidas en la Ciudad de México, gracias a la colaboración institucional del gobierno mexicano, la Procuraduría General de la República y la Procuraduría de la Ciudad de México, se han pronunciado solo en esta ciudad más sentencias que todas las generadas en América Latina. Es importante esta problemática en el contexto de la incidencia delictiva nacional. Considerando que la cifra negra del país es del 92%, es necesario fomentar la denuncia para poder incidir de manera efectiva en el combate de este delito. La reforma constitucional mexicana en la materia penal adquiere gran relevancia, pues la misma se hace más eficiente al nuevo sistema de justicia penal que pronto entrará en vigor en todo el país. Para enfrentar este problema de dimensiones mayores, es necesario tratar de comprender el panorama general y no lo debemos hacer aldeanamente. Las corrientes de este nuevo orden mundial no pueden ser sinónimos de integración internacional, aunque evidentemente sí de flujos tecnológicos, migratorios, mercantiles y de naturaleza similar. Por una parte, emergen ahora en este momento grupos o asociaciones que operan sin fronteras y se desarrollan en los más diversos ámbitos. Así los hay de índole profesional, científica o cultural, económica o mercantil. Por supuesto, dentro de ese aspecto aparecen o se fortalecen, mutan a nuevas formas más eficaces las organizaciones criminales. El nuevo orden mundial ya no reconoce convenciones supranacionales ni a la denominación o dominación ideológica como sus instrumentos de integración. Muy lejos de ello, las fragmentaciones, el fortalecimiento de los grupos y redes, los escasos resultados de los regímenes supranacionales y de la diplomacia al lado de los nuevos flujos sofisticados y muy amplios de diverso tipo confluyen a un nuevo estado de cosas. Quienes piensan que con la fuerza y el enfrentamiento cuerpo a cuerpo en el campo mismo donde se desenvuelve esta delincuencia emergente,
que con marcos normativos, instituciones, tecnología, personal y equipamiento, participación comunitaria, vigentes y caducos, se acabará venciendo dicha criminalidad, están equivocados. Estamos cerrando gravemente en sus funciones y enfoques, y lo más grave es que estaremos retrasando la adopción de los esquemas nuevos de prevención y persecución de los delitos. La alta capacidad financiera de este nuevo crimen organizado, su evidente capacidad corruptora de infiltración, de innovación, de reclutamiento, de mecanismos ofensivos y defensivos, su propia cohesión y moral de grupo, convierte a estos delincuentes del nuevo milenio en grupos casi imbatibles en sus propios terrenos. Los ámbitos emergentes de la delincuencia organizada requerirán de novedosos y pertinentes marcos de lucha, prevención y represión, y desde luego los especialistas en el diseño y conducción de la nueva política criminal aguzarán sus inteligencias, imaginación y disposición para instrumentar el cambio. El delito de trata de personas es una actividad mundial, es eficaz para sus promotores y nos hace daño a todos. Se desarrolla en un ambiente propicio ante esa mundialización irreversible. Los instrumentos para su combate se encuentran en la afectación de la economía del delito, en la cultura universal sobre la dignidad humana y los derechos de las personas, y un más eficaz sistema internacional de persecución y juzgamiento de los criminales. Así, la economía, los procesos financieros, mercantiles, bursátiles sin inversión, la cultura, las ideas, la ciencia y el lenguaje, todo se debe mirar desde otra perspectiva, que es la que una sociedad científica como esta estamos obligados a conocer para poder enfrentar nuestra encomienda de manera acertada y puntual. ¿Acaso la criminalidad que emerge ha contribuido a este nuevo orden? Indudablemente le otorga ventajas y ocultamiento. Para citar solo un proceso novedoso, con sus efectos inmediatos, refirámonos a la sorprendente economía digital. Ya es posible realizar transacciones de todo índole vía Internet, cancelando paulatinamente con ello el uso del dinero material, el efectivo, o mejor convirtiéndolo en un ente digital. Desde otro enfoque, dicha práctica que se espera se difunda internacionalmente muy rápido, al tender a la cancelación del dinero tangible y su sustitución para la transferencia electrónica de fondos, podría desestimular y acaso evitar los mercados negros, incluyendo los de drogas, armas y desde luego de personas. Tenemos que modernizar el ataque a la trata, tenemos que actualizarlo, tenemos que ser más que ellos. En este tema particular, dadas sus dimensiones planetarias y su poder de acción, es uno de los muchos que componen la agenda del siglo XXI, y se debe insistir desde hoy en permitir huellas electrónicas de los movimientos financieros. Si este dinero digital se puede ocultar como el dinero, estaremos viviendo nuevos tiempos y nuevos ataques, y por eso tenemos que tener nuevas estrategias. Siendo verdaderamente autocrítico, el esfuerzo de nuestro país es un ejemplo importante que deben seguir otras entidades. Hay partes de nuestro país, indiscutiblemente, que no han judicializado casos de trata en su territorio, argumentando que ese problema no lo tienen, mientras que otros, como la Ciudad de México y el estado de Chiapas, tenemos varios centenares de expedientes que ya suman penalidades muy cercanas a los 1000 años. Nuestro esfuerzo coordinado con la Procuraduría y el Gobierno de México en general ha dado este magnífico resultado. Otro argumento importante es la presión y empuje que en este tema han dado organizaciones sociales, verdaderos luchadores sociales, que han actualizado y han hecho posible las ayudas. Más y más niños y niñas y mujeres esclavizadas que ven con desaliento en que algunos países del mundo digan que en su territorio no existe el problema, o que el tema es menor, o lo que es más grave, que es culpa de quien demanda el servicio y no suya. Es una clara e injustificada evasiva de sus responsabilidades. Es una vergüenza ver en algunos países la clara disposición y la falta de interés de no atacar el problema. El problema existe,
El problema se tiene que entender que es responsabilidad de todos. El problema se debe entender que no lo debemos permitir, porque perdiendo las batallas con ellos la perdemos todos. Se destruyen valores, se aniquilan esperanzas de vida, se generan mafias, nacen nuevos tipos de delincuencia y más corrupción y todo lo inimaginable. Los países del mundo estamos obligados a fortalecer sanciones para hacerlas más severas, a modernizarnos, a unificar tipos penales para no dar cabida a interpretaciones tendentes a proteger este tipo de delincuentes, terminar con antros dedicados a la prostitución, en donde encuentran cobijo sin discusión este infamante delito. Debemos apoyar a las organizaciones sociales que nos ayudan, que dedican su esfuerzo al rescate de víctimas y a generar una verdadera y fructífera coordinación entre los países. Tenemos que hacer que la diplomacia haga su trabajo para evitar la transformación del problema. La perspectiva de inicios de siglo ante la agenda de las naciones es abrumadora. Arroja retos en todos sus ángulos y deja una premisa mayor. Lo único que no puede hacer el responsable de conocer y evitar la delincuencia es que permanezcamos inmóviles y conformes con lo que hasta hoy hemos logrado. Esto ha sido mucho y bueno, pero no es suficiente ante el nuevo embate criminal. Muchas gracias. Gracias, presidente.